La diputada Sepúlveda, directamente consultada sobre si Jorge Correa Sutil era parte de este grupo de la concertación que estaba por defender el lucro, dijo que sí. Para conversar sobre lo ocurrido nos acompaña precisamente la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Senadora, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Daniel, muy buenas noches a todas y a todos los espectadores. ¿Cómo se dan cuenta del error? ¿Cómo ocurre eso? A ver, nosotros tenemos reuniones de trabajo como bancada todas las semanas. Yo soy jefa de bancada de la Democracia Cristiana y producto de que tenemos un tema que conocer como jurados, obviamente este fue un tema de la tabla de esta semana y invitamos a Patricio Zapata, abogado constitucionalista, Jorge Correa, abogado constitucionalista, y Fuad Chahín, diputado, que va a ser uno de los que va a hacer la presentación en el Senado de la acusación constitucional el próximo martes. Y en ese momento Jorge Correa les dice, ojo, está este error en la acusación. Y en ese minuto Jorge, dentro de todo el análisis, expone esto, se discute, se señala que de acuerdo a la normativa de la Ley Orgánica Constitucional, de la norma constitucional, la verdad es que no es un tema que revista ningún tipo de complicación, porque ya fue, digamos, precluyó como argumento en la primera etapa, que es la etapa de calificación de la acusación en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo termina esa discusión interna de la bancada en la portada del Mercurio hoy día? A ver, es una entrevista que da Jorge Correa y está tal cual como uno lo lee en el Mercurio. Y es un argumento o una opinión jurídica de un colega que obviamente hay que analizarla completamente. Y cuando uno la analiza completamente, el cierre de este análisis es que en una acusación constitucional, y lo hemos conversado más con otros abogados constitucionalistas, con Mario Fernández, con Tomás Jordán, en esto entre ayer y hoy, este error que existe y que es efectivo, la verdad es que debió haber sido argumentado por la defensa del ministro Beyer en las cuestiones previas. Y aquí, Daniel, dos cosas. Primero, en las cuestiones previas, y tenemos el legajo de las cuestiones previas que se hace presente en la comisión y que después se retira en la sala, no está como argumento. Vale decir, ni siquiera se considera por parte de la defensa, y además las cuestiones previas se retiran de la sala, o sea, no pueden ser usadas en la argumentación ni pueden ser consideradas en el Senado. Y es más, cuando uno lee hoy día la prensa, al mediodía, el propio abogado defensor, el profesor y abogado Barros, Enrique Barros, dice que él advirtió esto y lo desestimó por no ser una causal suficiente para defender la situación de Beyer. ¿Y cómo entiende usted que un abogado de la Democracia Cristiana dé a conocer este hecho que evidentemente enturbia o complica una acusación constitucional que la misma Democracia Cristiana está llevando adelante? A ver, no creo que sea ni bueno ni sano, y menos en mi posición de jurado, emitir opinión sobre esto. ¿No le pareció imprudente lo que hizo el abogado? Yo creo que es una opinión jurídica dentro del análisis del contexto. Pero él es un político, es exsecretario del Interior, no es un abogado que viene saliendo de la academia. Sabe cuáles son las consecuencias de su acto. Creo que desde el punto de vista político y de lo que significa ante la opinión pública, el sembrar o el permitir que se instale una duda de un procedimiento mal llevado no es bueno para las instituciones. Y esto no tiene que ver con esta acusación en particular. Yo cuando veo la mala evaluación que hay de la Cámara de Diputados, la mala evaluación que hay del Senado, de las instituciones políticas, situaciones como estas, que no están en el fondo de la acusación. Escuchaba yo a la diputada Sepúlveda que argumentaba, y ella es una de las impulsoras de esta acusación. La verdad es que, y para los que están escuchando y que no se han metido en la acusación, aquí está, esto es lo que nos ha llegado hoy día, estamos empezando a conocerlo nosotros. La acusación tiene 3 capítulos, uno tiene que ver con la infracción de la Constitución, otro tiene que ver con la infracción de leyes y otro por haber dejado de cumplir con las leyes. El que se señale erróneamente al ministro del Interior en vez del ministro de Educación, la verdad es que irnos por ese lado e instalar eso como un tema de foco de discusión me parece poco riguroso y poco sano para las instituciones. Pero precisamente hablando de rigurosidad, cuando hay algo tan importante como una acusación constitucional, que es un tema muy relevante, ¿no se debería esperar de los diputados un poquito más de rigor, y de sus asesores, por cierto, un poco más de rigor en no cometer errores pero este? ¿Sabes qué, Daniel? La pregunta es, y la reflexión es, ¿cuál es el foco? ¿El foco es el error en el fondo? ¿Dónde está el error? ¿En el fondo de la argumentación o en la forma? Este es un error en la forma.
El propio abogado defensor señala hoy día en el diario La Segunda que lo desestimó porque no tenía importancia. Y yo creo que cuando la ciudadanía está esperando de los políticos altura de mira, seriedad en el trabajo, que nos quedemos en el detalle. ¿Cuál es el error? Que en vez de decir ministro de Educación, dice ministro del Interior. Cita mal normas legales, claro. Pero respecto de eso, o sea, y yo creo que hacer un cuento de esto y no centrarnos en si efectivamente procede o no procede la acusación, hay o no hay mérito, que es lo que nos toca a nosotros conocer respecto de estas afirmaciones que la Cámara de Diputados ha aprobado y que nosotros tenemos que fallar, ese es el tema. ¿Qué efecto político tendría? Yo sé que evidentemente los senadores no pueden pronunciarse sobre cómo van a votar, pero ¿qué efecto político tendría si uno de los senadores de la Concertación se descuelga y con su voto salva a Harald Beyer? Que no hay acusación constitucional. Sí, claro. ¿Y qué efecto político tendría eso, que se cayera la acusación? No, mira, entrar a analizar eso creo que no corresponde, está dentro, insisto, de nuestro ámbito. Esta es una acusación tal como lo señalan los abogados constitucionalistas que se dedican a esto, y esto es tema de libro, de texto, de estudio en la Escuela de Derecho. La acusación constitucional como institución dentro de nuestra normativa es una acusación jurídica y política. Tiene esas dos características. ¿Qué es lo más importante en esta votación? ¿Qué va a primar, lo jurídico o lo político? Yo creo que son ambas cosas las que se evalúan. Un ministro de Estado tiene responsabilidades jurídicas y políticas, por eso existe la acusación. Si no, no existiría. Y aquí lo que hay, y tenemos que conocerlo nosotros, y están los argumentos. Es más, y eso también es importante, porque hoy día se discutió en la sala, en el Senado. Podría no haber texto. Nosotros podríamos no tener este texto donde está este error. Y no importa mucho si van los diputados a hacer la presentación el día martes. Es eso lo que nosotros tenemos que conocer. Okay. ¿Y se puede, teniendo ya esa presentación, se puede realmente votar en conciencia, solamente en conciencia, cuando hay factores políticos tan importantes en juego? Yo espero que la buena política siempre invite a votar en conciencia lo jurídico y lo político. Estas dos cosas son importantes. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a desvirtuar la política. Y tanto lo jurídico como lo político es lo que debiera hacer caminar bien al país. La política no es mala, el mal uso de la política, la mala política es la mala. Pero que voten todos los del oficialismo de una manera y todos los de la oposición de otro, ¿es buena o mala política? Bueno, esa reflexión uno la podría hacer, ¿no es cierto?, respecto de otras acusaciones constitucionales que ha habido, que no han prosperado. O el de Yasna Proboste, por ejemplo. Que no han prosperado en la bloque. Cámara de Diputados, o que prosperó en el pasado en el caso de Yasna Proboste. En el caso de Yasna Proboste, el oficialismo tenía los votos para defenderla, y con dos de sus miembros que se pasaron a los acusadores, la perdió la defensa. Es el voto en conciencia, que, insisto, tiene los aspectos jurídicos y políticos los que sopesan. ¿Y usted, si llegara a la convicción de que Harald Beyer no es culpable, se siente con la absoluta libertad para votar en contra? Créame que si llegara a la convicción de que es culpable o llegara a la convicción de que no es culpable, me siento absolutamente libre de actuar en conciencia. ¿Qué rol juegan los estudiantes acá? ¿Hacen presión? Fíjate que de lo que he alcanzado a leer todavía, insisto, es bastante poco. Hoy día estábamos en la discusión del salario mínimo, política de remuneración en nuestro país. Todos los años discutimos este tema y seguimos sin avanzar sustantivamente, así que no he logrado leer todo lo que me gustaría. No he leído lo que dicen los estudiantes, más bien he leído hasta ahora lo que han dicho los profesores, que hicieron los requerimientos de fiscalización al ministro. Pero es importante lo que digan los estudiantes, lo que digan los profesores, ¿es parte del criterio que toma un senador para decidir también? Aquí lo que hay es una acusación que tiene 3 capítulos, donde se señala incumplimiento de Constitución, incumplimiento de ley y dejado las leyes sin ejecución. Más allá de lo que digan los estudiantes, los profesores, el mérito de nuestro análisis es ver si efectivamente esto es así o no. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a conocer en el Senado. Le agradecemos a la senadora Jimena Rincón por haber estado con nosotros en CNN Prime.